Saludos, muy buenos días y bienvenidos a este encuentro online en torno a la eficiencia energética como oportunidad para las empresas. Un encuentro que organiza Diario de Navarra y BBVA y en el que a continuación vamos a explorar las diferentes vías que la eficiencia energética ofrece para impulsar la economía y en particular el desarrollo de los negocios. A través del testimonio de los invitados que vamos a escuchar a continuación, vamos a ver hasta qué punto se puede fomentar la inversión sostenible y de proximidad a la vez que la eficiencia energética permite el impulso de las empresas. En unos minutos escucharemos las claves que nos aportarán Mikel Irujo, consejero del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Elías Gómez, responsable de soluciones sostenibles en Client Solution de BBVA España, Javier López, cofundador y CEO de GreenTech, y Javier Apezechea, director de operaciones de Sofidel. Para comenzar, vamos a escuchar a Mikel Irujo, como digo, consejero del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, quien abre este evento online. Mikel Irujo nos va a ofrecer contexto en torno al tema que abordamos, la eficiencia energética, y va a poner también las bases para la conversación. Mikel Irujo, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias, Belén, muchas gracias al Diario de Navarra y al BBVA por la organización de este evento. Eskerrik asko BBVA, eskerrik asko Diario de Navarra. Eraginkortasun energetikoa funtsezkoa da Europak energiaren eta klima aldaketaren arloan dituen helburuak lortzeko. Enpresen lehiakortasunerako ere balio du aurrezteagatik eta kostuak murrizteagatik. Como decía, la eficiencia energética ha cobrado una enorme fuerza y actualidad y es esencial para poder alcanzar los objetivos de Europa en materia de energía y cambio climático. También lo es para la competitividad de las empresas por el ahorro y reducción de costes que supone. Europa y la Unión Europea lo tienen muy claro y apuesta más que nunca por su Pacto Verde, el Green Deal, para avanzar en la neutralidad climática, pero también como oportunidad de desarrollo económico y bienestar social. La mejora en eficiencia energética tiene un beneficio ambiental inmediato y directo. Además, mejorar la eficiencia energética de la empresa, el autoconsumo, la economía circular, así como reducir la dependencia de energías fósiles que siguen suponiendo solo en Navarra casi el 80% del consumo energético total, todavía sigue siendo fósil, hay mucho por hacer. Inciso, también, como decía, se puede aportar una ventaja competitiva clara. La sociedad y las empresas también lo están viendo. Y las administraciones públicas pues estamos impulsando a través de distintas líneas de ayuda. En concreto, en el 2019 ya lanzamos un programa para actuaciones de eficiencia energética en pymes, en gran empresa del sector industrial de Navarra, cuya finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones en pymes y grandes empresas, como he dicho, que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y obviamente el consumo de energía final mediante procesos de eficiencia energética. Hay dos tipos de inversiones, digamos, que son acogibles a estas líneas de subvenciones. La primera es inversión para la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, así como digamos, sustitución de equipos, instalaciones, sistemas auxiliares, consumidores de energía por otros que reduzcan menos energía final, emisiones de CO, etcétera. O sea, inversión para la mejora de tecnología en equipos y procesos industriales. Y en segundo lugar, también inversión para la implantación de sistemas de gestión energética que comprende las actividades necesarias para medición del consumo de energía, instalación de elementos de regulación y control e implementación de sistemas informáticos. Son más de 4,5 millones de euros en estos 3 años, 2021-22. Se han cofinanciado ya 46 proyectos de eficiencia energética en empresas por un valor de 2,3 millones y ahora mismo estamos preparando una resolución en la que estamos trabajando con otros 36 proyectos empresariales que engloban un presupuesto de más de 4 millones y otros 8 proyectos que engloban un presupuesto de 400.000 euros que están en estudio técnico. En total, más de 100 proyectos de inversión en eficiencia energética en el tejido industrial navarro. Estamos analizando que las empresas amortizan la inversión en 3 a 5 años. O sea que en 3 o 5 años recuperan toda la inversión gracias al ahorro y además se multiplican por 4 en los años siguientes. También estamos impulsando la transición energética en las empresas a través de deducciones fiscales por inversiones en instalaciones de energías renovables, vehículos eléctricos y sistemas de recarga.
Por lo tanto, estamos viendo la inversión en eficiencia energética, autoabastecimiento, almacenamiento, digitalización es rentable. Pero esta última palabra, digitalización, es el aliado indispensable a la hora de ganar en eficiencia energética. Gestionar el consumo, producción energética de forma eficiente, además del inmenso volumen de información registrado, es otro de los grandes retos en esta materia. Digitalización es imprescindible. Así que, acabando, es la forma, digamos, del viaje que ha emprendido nuestro continente, la Unión Europea, y en el que todos, administraciones, empresas, industria, sociedad, obviamente enseñanza y tecnología, tenemos que ir avanzando hacia esa transformación verde y digital, además que ahora mismo va a estar apoyada por este inédito, digamos, inversión pública que nos llega vía Next Generation y otros fondos. Así que eskerrik asko, berriz ere, BBVA, Diario Navarra. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a Diario Navarra y BBVA por este evento. Gracias, eskerrik asko, Mikel Irujo. La verdad es que hay muchísimo por hacer, retos y oportunidades en un contexto global, novedoso y, bueno, con yo creo que unas perspectivas más que interesantes, como nos ha planteado Mikel Irujo, consejero del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. Vamos a escuchar otra perspectiva, otro punto de vista, la de Elías Gómez, que es responsable de soluciones sostenibles en Client Solution de BBVA España. Elías va a hablarnos a continuación de cómo la eficiencia energética puede ser, desde luego, una palanca decisiva para impulsar la actividad y el desarrollo de las empresas en este complicado, pero al mismo tiempo pues, retador e interesante ecosistema que ha surgido tras la pandemia. Elías, buenos días y muy bienvenido. Adelante. Nada, muchísimas gracias al diario y al resto de ponentes también por la participación, porque para nosotros consideramos que efectivamente la eficiencia energética va a ser una de esas palabras y herramientas que diríamos la próxima década va a convertirse en un elemento diferenciador, ¿de acuerdo? Es decir, y es verdad, lo decía el consejero, por ejemplo, hablamos de digitalización y energía y sostenibilidad. Yo creo que la digitalización para nosotros, como creo que es relevante, tenemos ese posicionamiento que hemos venido trabajando desde muchos años atrás y de alguna forma tenemos las herramientas para poner en manos de las empresas y clientes todo ese concepto de digitalización, capacidad de acceso a todos los productos que voy a poner a disposición. Y de alguna forma también hemos visto que la sostenibilidad es otro de los elementos que ahora ya está presente y de alguna forma, incluso lo comentábamos antes, ha irrumpido con más aceleración a raíz de la pandemia. Yo creo que tenemos una conciencia más de que tenemos que hacer algo para contribuir en todo el tema de ese cambio climático, que en cierta medida, no directamente, pero indirectamente está influenciando en todo este ecosistema en el que vivimos, ¿de acuerdo? Es decir, los cambios de temperatura, la menor intensidad de lluvias, todos esos procesos tenemos que trabajar entre todos para conseguir reducir y minimizar el impacto. Y de alguna forma creemos desde BBVA que, igual que hicimos con la digitalización, tenemos que dar un paso adelante y poder poner soluciones para que las empresas, ¿vale?, ese tejido tan importante dentro de la sociedad española, tengan herramientas que les permitan acometerlo de una forma fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque al final las empresas tienen una actividad que es producir y producir ciertos elementos. El tema de la sostenibilidad, en muchos casos, venimos realizando estudios y nos dicen, oye, es que no sabemos, es que es algo novedoso. Hablar de kilovatios hora o de toneladas de CO2 es una palabra que no está en nuestro diálogo. Pues hemos querido dar un paso adelante y poder ofrecer una solución que permita a las empresas tener eso de la mano de una entidad como BBVA que le pueda ofrecer ese aseguramiento en los objetivos que se plantee. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues muy fácil, empezando por determinar el impacto medioambiental de las empresas. De un tiempo a esta parte, el hablar de las toneladas de CO2 o las emisiones que genera la empresa se va a convertir en un diálogo como tu DNI. Es decir, al final las empresas y los particulares vamos a empezar a hablar en un doble diálogo. Vamos a hablar en un diálogo económico, de cuál es tu estado financiero, pero también vamos a empezar a hablar de, oye, ¿cómo es tu posicionamiento para conseguir esa producción? ¿Cómo estás contribuyendo al medio ambiente? ¿Qué emisiones estás generando para producir cualquier producto que genere tu actividad? Entonces, de alguna forma queremos hacer eso y de alguna forma lo que estamos poniendo en la mesa es todo lo que sea una herramienta para que el cliente pueda visualizar cuál es su impacto. Una vez que el cliente visualiza su impacto, podemos establecer conjuntamente con él cuáles son las medidas de eficiencia energética, y ya empezamos a utilizar la palabra medidas de eficiencia energética, que hacen sentido llevar a cabo para minimizar ese impacto. Por ejemplo, instalar paneles solares, cambiar la iluminación, cambiar tus sistemas de producción y frío y calor que son muy antiguos, que es verdad que dan frío y calor,
pero ¿a qué coste? ¿Qué coste energético tiene producir ese frío y calor para tu actividad? Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es levantar esas oportunidades de medidas de ahorro energético para llevarlas a cabo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Poniendo de la mano al cliente empresas que son especialistas en llevar a cabo esas iniciativas de reformas, ¿vale? Nosotros, al final, somos una entidad financiera que nuestro core y especialidad es financiar, pero queremos poner de la mano con nosotros empresas de primer nivel que sean capaces de llevar a cabo esas reformas, esas medidas de eficiencia energética para que las empresas sean más competitivas y más eficientes. Aparte de eso, pues evidentemente incorporar la financiación. ¿Y cómo estamos incorporando la financiación? Pues desde un eje muy importante, alargando los plazos de financiación. ¿Para qué? Para que el cliente pueda tener, en este caso, un modelo económico que esos ahorros, que comentaba bien el consejero, de alguna forma pueden incluso repagar la cuota de financiación asociada. Entonces, de alguna forma, podríamos determinar una posibilidad muy relevante de que el cliente, esos ahorros, puedan repagar la financiación. Y ligado a todo esto, que también consideramos muy importante, es la incorporación de todo el tema de ayudas. Es decir, las ayudas, a día de hoy hay una volumetría importante, como bien ha comentado el consejero, y ni que decir tiene cuando lleguen todas las ligadas a los fondos europeos, que representan aproximadamente el 37% de las mismas. Es una cantidad muy relevante y que entendemos que es muy importante que nosotros las incorporemos en esa solución que llamamos 360 para que las empresas y clientes puedan beneficiarse de toda esa solución y que se puedan dedicar a su actividad, que consideramos que es lo relevante en este caso. Eso es un poco la apuesta que estamos haciendo desde VA para intentar conseguir que la sostenibilidad forme parte de algo relevante dentro de las empresas. Perfecto. Elías, una cuestión por ahondar un poquito, ¿no?, en esos fondos europeos de los que hablabas. ¿Cómo de relevantes o cuánto de relevantes van a ser esos fondos Next Generation en este campo? Es decir, la cifra, como puede ser en este caso, hablamos de 144.000 millones, que es un poco la cifra macro que se habla de la llegada de esos presupuestos. Aproximadamente el 37% de los mismos van a ir destinados a medidas de eficiencia y sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todo el tema de rehabilitación energética de edificios e inmuebles tiene una partida muy, muy importante. Todo el tema de comunidades energéticas para fomentar la instalación de instalaciones de autoconsumo. Es decir, consideramos que es súper relevante y de alguna forma Europa ha dicho claramente que quiere conseguir los objetivos de París. ¿Cómo ha determinado? Y por lo cual ha dicho, ¿dónde debo destinar las ayudas que voy a destinar a cada una de las geografías para conseguir esos objetivos? Entonces, de alguna forma ha dicho, voy a tratar de mejorar el parque edificatorio español, que es muy antiguo, voy a tratar de mejorar todo el tema de generación renovable para que cada vez haya más contribución de la renovable en el mix de generación, como comentaba el consejero, y es muy importante. Es decir, tenemos que dirigirnos hacia el 2050, que hay un objetivo muy importante, es que en ese momento la generación de energía en el ámbito europeo proceda a fuentes renovables. Es decir, que en ese ámbito vayamos eliminando el petróleo como elemento. Entonces, lo que hay que hacer es ir contribuyendo año a año. Y un factor relevante, y yo aprovecho en este foro porque es importante, por ejemplo, un país como Alemania ya está incorporando una tasa a las empresas por emisiones. Es decir, está penalizando las emisiones que las empresas realizan en determinados sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más ese concepto o transición hacia un mundo sostenible va a venir un poco implícito por la sociedad, por las propias empresas a las que da servicio, y de alguna forma esos fondos yo creo que lo que hacen es contribuir a que las empresas se posicionen cuanto antes en esa transición, ese cambio de paradigma. Elías, una cosa también que quizá algunos de los que nos están escuchando pueden estar planteándose en este momento, ¿no? Hablamos de eficiencia energética que obviamente por un lado es una necesidad, pero por otro lado también es una palanca y es una puerta al negocio, ¿no? ¿Qué prima más? Hablamos de un negocio, hablamos de una necesidad o estamos hablando de un equilibrio y de una balanza. Pues mira, yo creo que efectivamente el gráfico visualizo en mi cabeza es una balanza. Al final tienes que tratar de incorporar esas dos palancas para que de alguna forma tu posicionamiento sea lo más estratégico posible. ¿Cómo lo llevas a cabo? Pues generando ese ecosistema que se mencionaba también antes para que las empresas visualicen su negocio tanto en el corto como en el largo y de alguna forma vean cómo es la demanda. La demanda en este caso está marcando mucho criterio. Yo siempre digo el ejemplo que es muy fácil, cada vez más en los supermercados el espacio relativo a productos sostenibles es mayor y la gente, por todo este tema que hablamos al principio de concienciación, está dispuesta incluso a pagar un poco más por un producto de calidad y sostenible. Quiero decir, que yo creo que en ese sentido se enlaza muy bien ese concepto de, oye, es un negocio porque en el fondo genera unos rendimientos, pero también, como decía ese ejemplo del supermercado, cada vez más la gente va buscando ese producto de calidad que de alguna forma le revierta en una mejora.
¿de acuerdo? Las grandes cadenas, hay ejemplos en los que colaboramos habitualmente que ya están pidiendo a sus proveedores, oye, ¿cómo tú produces ese producto? O, por ejemplo, un ejemplo muy bueno que siempre utilizamos es una cadena que le pedía a su proveedor de malla de limones que mejorara su proceso porque la malla donde iban a los limones, que eran de muy buena calidad, era de un plástico que no era de calidad. No, era un plástico de esos que llaman ahora que hay que eliminar. Entonces, de alguna forma, yo creo que en general toda esa necesidad de negocio y de necesidad se aúna para que la sostenibilidad empiece a ser un eje relevante dentro de las empresas en su perspectiva a corto y medio largo plazo. Está claro que la eficiencia energética marca nuestra brújula y la va a marcar durante mucho tiempo y así es deseable que sea. Elías, muchísimas gracias. Responsable de soluciones sostenibles en Client Solution de BBVA España. Quizá después tengamos oportunidad de continuar hablando porque habrá una parte para preguntas, pero vamos a escuchar dos casos de éxito a continuación. Y en primer lugar voy a presentarles el caso de Javier López, que es cofundador y CEO de Greentech. Greentech es una empresa que ofrece proyectos de autoconsumo y eficiencia energética para empresas, pero además es la primera firma navarra que ha conseguido el certificado de PYME por los ODS de la Agenda 2030. Javier López, ¿cómo estás? Buenos días, es un placer saludarte. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos cuál es vuestro caso de éxito, cómo lo habéis hecho, cuál ha sido el camino que habéis tenido que recorrer hasta llegar a donde estáis. Bueno, nosotros antes de nada, una breve introducción. El objetivo que teníamos dentro de nuestra empresa, los compañeros, ¿no?, que somos todos ingenieros, era crear una empresa con un modelo de negocio que se basara en el ahorro energético, en la eliminación de productos químicos en procesos alimentarios generalmente y en el ahorro además de agua, ¿no? Es decir, poder regenerar agua. Entonces, nosotros creamos nuestro modelo de negocio partiendo de esa premisa. Y empezamos a crear el modelo de negocio. Nos presentamos dentro de la asociación de COPADE, que es quien gestiona la Agenda 2030 en España, en empresas, y decidimos que todo fuera vinculado con ello. Es decir, que era una empresa, un modelo de negocio de futuro de la Agenda 2030. Es por ello que somos una empresa que impacta con 11 puntos de los 17 de la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y somos la primera PYME navarra en obtener esta certificación. Pero como decías antes, bueno, al final, ¿cuál es el caso de éxito, ¿no? Hay que contar la historia real. Bueno, antes de nada decir que en la eficiencia energética hay un tema importante que hay que decir, que lo ha dicho antes Mikel Irujo, que es la digitalización y la industria 4.0. Es que la inteligencia artificial y la digitalización nos está ayudando a reducir los consumos energéticos hasta en un 40%. Esto quiero dejarlo claro porque lo estamos haciendo con nuestros clientes y es la primera premisa que hay que tener en cuenta. La digitalización nos da anticipación. En el caso del Cabildo hemos ahorrado un 47% el consumo energético. Primero, antes de nada, lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, eliminar el contador de la distribuidora, que pertenece a la distribuidora, que no da ningún valor añadido al cliente, y hemos colocado uno homologado por la distribuidora, pero de nuestra propiedad, con un sistema IoT y una aplicación propias, que lo que hacemos es generar un Big Data sobre todo el comportamiento que está teniendo la fábrica. En concreto, identificamos nichos donde se estaba consumiendo demasiada energía, en concreto pues, sistemas de frío-calor o sistemas de bombeo. Una vez redujimos mucho el consumo energético de este cliente, haciendo lógicas de trabajo para poder reducir su consumo, instalamos una instalación fotovoltaica, obviamente. Pero cuando vimos que el rendimiento de la fábrica ya estaba optimizado. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre la planta más barata, el autoconsumo o el proyecto más barato es el más rentable, ¿sí? Es muy importante tener este dato, tenerlo claro, porque las empresas a veces están yendo a la gresca del precio. Y el precio es importante, pero lo importante es el rendimiento. Eso hay que dejarlo claro. Nosotros lo que ofrecemos a los clientes, además, es un programa de garantía de instalación. Es decir, damos la garantía de la rentabilidad porque entendemos que tiene que... En concreto, además, en este cliente hemos reducido un 97% el consumo de agua y un 100% los productos químicos en sistemas de desinfección de pasteurización. Esto se ha hecho mediante un sistema que hemos salido en varias notas de prensa, mediante una tecnología que se llama electroporación y con este proyecto lo que hemos hecho ha sido además presentarlo con el Gobierno de Navarra en el Green Deal como proyecto innovador para futuro. En efectos prácticos en el cliente se ha ahorrado desde octubre hasta la actualidad más de 21.000 euros, teniendo en cuenta que es una PYME.
con una facturación de 5 millones de euros, pues sabemos que es importante. También decir que el Gobierno de Navarra tiene, con quien colaboramos en codo con codo en algunos proyectos, tiene un programa, como ha dicho Miquel Irujo, de programas de ayudas en la eficiencia energética y la digitalización. Lo que pedimos desde aquí es que los clientes pierdan el miedo de contactar con empresas como nosotros u otras, que les garanticen que la memoria se haga correctamente, la memoria técnica, para que el Gobierno de Navarra la pueda evaluar y resolver positivamente lo antes posible, ¿no? Y luego nosotros somos una empresa somos una startup que ganó, uno de los ganadores del proyecto Impulso Emprendedor del CEIN, y lo que hemos aprendido aquí básicamente es que lo más importante es la formación financiera, es decir, sin rentabilidad, sin dinero en las empresas no hay sostenibilidad. Y esto es lo que estamos intentando hacer, es decir, nosotros siempre evaluamos nuestros proyectos desde la parte técnico-financiera. Javier, te hemos perdido por un momento. Vamos a ver si... Para que los clientes lo tengan mucho que acometer los proyectos, ¿no? Sí, ¿me oyes? Te oímos un poquito entrecortado, la conexión parece que nos está haciendo... ¿Ahora? Ahora, vamos a recuperarte. Javier, adelante. Lo que decíamos era que, sin más, que lo que hemos aprendido en el CEIN es que la rentabilidad es básica para obtener sostenibilidad, porque no vamos a conseguir una transición sostenible de las empresas si no hay una rentabilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es favorecer, como ha hecho BBVA, como ha explicado muy bien Elías, esta financiación hacia los clientes para que no tengan que hacer el CAPEX y que rentabilicen la instalación mediante el retorno de la inversión. Esto es muy importante, quiero dejarlo claro, porque cada euro que se quite una empresa que se ahorre en el rendimiento de gastos indirectos va directamente a la cuenta de resultados. Entonces, ese es nuestro objetivo, transformar las empresas hacia un modelo de negocio mucho más sostenible. Perfecto, Javier, hemos tomado buena nota, pero me gustaría hacerte una pregunta. Poniéndonos en la situación de una empresa que ahora mismo, un empresario, una persona que nos está escuchando y que quiere subirse al carro, ¿no?, de la eficiencia energética, quizás sin grandes datos, sin un gran conocimiento del tema, entendiendo, como nos estáis poniendo de relieve, que es más que necesario y que es muy importante, fundamentalmente para el propio desarrollo de las empresas. ¿Qué tendría que hacer una empresa o qué consejos podríais dar vosotros, podrías dar tú, Javier, para reducir, una empresa que quiera reducir el consumo energético, por ejemplo, de agua y de productos químicos, que quizás es un ejemplo que puede valer para muchos? Lo principal es contar con una empresa de confianza. En este caso, nosotros somos un modelo de negocio que nos dedicamos a estar con el cliente, ser un partner, ser parte de... O sea, nos hemos visto que hay empresas que son pequeñas y que no tienen estos departamentos, estas capacidades que necesitan de nuestra colaboración, pero las empresas grandes también. Entonces, lo primero, que se pongan en contacto con una empresa de confianza, que lo hagan bien, que preparen una analítica, un estudio correcto sobre qué situación tienen para saber de dónde partimos. A partir de ahí, ver cuál es el estudio que tienen que hacer y que no cometan ningún tipo de actuación, ninguno, sin tener un análisis financiero. Es decir, si no ven realmente que van a tener un impacto de verdad, porque eso les va a llevar al éxito de la rentabilidad de la propia empresa. Muy bien, perfecto. Seguimos más adelante, probablemente hay alguna pregunta que podamos plantearte, Javier, pero vamos a conocer otro caso de éxito. Es el caso que nos va a presentar Javier Apezechea, director de operaciones de Sofidel. Sofidel es una empresa navarra, fabricante de papel tisú, y es un ejemplo de implementación de la sostenibilidad en el modelo de negocio de una compañía. Es además uno de los mejores ejemplos de modelo de negocio sostenible en el que podemos inspirarnos si hablamos de este sector. Javier Apezechea, cuéntanos, si quieres poner un poquito en contexto Sofidel, vuestro entorno, y después nos hablas de ese caso práctico de éxito. Bueno, buenos días, señor consejero, Iñaki Irujo, Egunon. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se nos da a las empresas para contar nuestra experiencia de estos últimos años dentro de un entorno sostenible. Pongo un poco en antecedente. El grupo Sofidel nace en el año 66 en la pequeña localidad de Pracanso, en la Toscana italiana. Es un grupo de dos familias, la familia Lazareschi y la familia Stefani, con una pequeña fábrica, con una máquina de papel y una transformación casi artesanal al inicio. Somos fabricantes de papel higiénico, papel de cocina, servilletas, pañuelos. Hoy en día estamos en 13 países, entre Europa y América, lo conformamos más de 6.000 empleados, tenemos un volumen de facturación aproximadamente de 1.800 millones de euros
y fabricamos más de 1 millón de toneladas de papel tisú. Esto nos hace ser el segundo grupo productor de papel tisú en Europa. Bien, centrándonos un poco en el tema que nos ocupa hoy, nuestro modelo de producción básicamente está diseñado para facilitar esta transición ecológica a una economía de bajo carbono y bajo consumo de capital natural. El objetivo que estamos persiguiendo pasa fundamentalmente por 3 cosas, ¿no? Un suministro responsable de materia prima forestal, que es la base de nuestra fabricación, el uso cuidadoso de los recursos hídricos, muy importante, y la atención a las fuentes de energía utilizadas, dando prioridad a las energías renovables. Toda la celulosa que consumimos, más o menos 1,5 millones de toneladas de celulosa al año, está certificada. Para ello, analizamos a los proveedores a través de un cuestionario riguroso relacionado tanto con el rendimiento de las plantas que producen pulpa de celulosa como con la procedencia, esto es importante, de la madera utilizada para la extracción de celulosa, ya que nosotros, como productores, somos los primeros interesados en guardar el equilibrio de los bosques. Llevamos años llevando a cabo políticas y actividades para reducir el consumo del agua, especialmente en países con un alto estrés hídrico, como por ejemplo España, ¿no? El objetivo de reducir el consumo de agua se persigue tanto a través de medidas de gestión como a través de inversiones específicas para reducir el consumo de agua y reutilizar las aguas residuales industriales. Algunos ejemplos específicos destinados que tenemos dentro del grupo está, por ejemplo, la recogida y reutilización de agua de lluvia en la planta de Sofidel UK en Buckland y la planta de reutilización de aguas residuales en Italia. Son medidas que hasta ahora nos han permitido alcanzar niveles de consumo de agua muy por debajo de la media de la industria papelera. Por ejemplo, normalmente se habla de un ratio de 25 litros por kilo de papel y nosotros ahora mismo estamos alrededor de 7 litros por kilo de papel producido, gracias a la optimización de los ciclos de producción y sobre todo el diseño preciso de las plantas industriales que estamos haciendo en toda Europa y en América. Todo el personal de producción ha recibido una cuidadosa formación sobre el tema de ahorro de agua y cada planta tiene su propio objetivo de consumo de agua. La tasa de reciclaje de agua en las fábricas de papel de Sofidel en 2020 puede estimarse en más de un 96%. En resumen, llevar a cabo una idea de desarrollo sostenible en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entendemos nosotros, y esto lo tenemos muy claro, que en un contexto internacional, empresas como la nuestra se sienten, yo diría que obligadas de manera ética, moral y económica a colaborar en este proceso de cambio. Y precisamente por esta asunción de responsabilidades, Sofidel está dirigida a organismos como, por ejemplo, la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza, el famoso WWF, el de los osito panda. En esta última asociación del programa Climate Savers participamos desde el año 2008 nosotros. En 2020, nuestros objetivos para reducir emisiones fueron aprobados por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, reconociendo que están en línea con las acciones necesarias para reducir el calentamiento global, tal y como exige el Acuerdo de París. En Sofidel, España, sobre el año 2018, se produjo una importante inversión para la ampliación de nuestra capacidad productiva. Introducimos en España la tecnología NTT, la tecnología New Tissue Technology, una inversión de más de 100 millones de euros. Esta tecnología, desarrollada por la empresa Valmet, líder mundial en maquinaria de producción de papel tisú, es capaz de combinar la alta calidad de un producto con un menor consumo de energía y agua. Tras la primera fase puesta en marcha, que se prolongó durante el año más o menos 2019, en 2020 hemos conseguido llevar la máquina a pleno rendimiento y como consecuencia hemos reducido el consumo también de gas natural en más de un 15% por unidad de producto producido, claro está, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del grupo. Como consecuencia de esto, 80 nuevos trabajadores con contratos indefinidos forman parte de nuestra plantilla. Esto nos demuestra que se puede crear empleo contribuyendo al medio ambiente al mismo tiempo, ¿no? Y por último, quisiera mencionar, se ha hablado creo que en este foro anteriormente, sobre el Pacto Verde Europeo, ¿no? Es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera con una economía moderna, sostenible, competitiva y sobre todo de gases de efecto invernadero cero como objetivo para el año 2050. Dos pilares claves para alcanzar esto son la reducción y el reciclaje de residuos en nuestros envases, por ejemplo.
Y para finalizar, quisiera dejar una reflexión un poquito en el aire, ¿no? A un comentario que escuché el otro día, me llamó mucho la atención. Constructores del sector aeronáutico están ya modificando los tipos de combustible de aviones, ¿no? Esto es muy fuerte. Esto significa que los sectores industriales importantes ya están moviendo hacia un entorno sostenible y esto no tiene vuelta atrás, o por lo menos yo así lo espero. Muchas gracias y un placer. Gracias, Javier. Bueno, aún quiero hacerte una pregunta, pero también voy a ir ya adelantando que estamos a punto de cerrar la primera parte del evento, las intervenciones, los casos de éxito, y enseguida vamos a dar paso al coloquio, que también espero que sea igual de interesante o más, porque van a poder participar todos aquellos que en este momento nos están siguiendo a través del canal de YouTube y pueden dejar ya sus preguntas en ese chat de nuestro canal de YouTube, donde están en este momento conectados. Pero, Javier, una cosita más. También lanzando un poco la pregunta, o mejor aún, pues dejando esta cuestión encima de la mesa y ofreciendo pistas y claves a quienes nos están escuchando. ¿Cómo se puede hacer una transición que lleve a las empresas a dejar de lado algo tan contaminante como el plástico y pasar a otros productos menos contaminantes de forma gradual, ¿no? Que es un poco lo que vosotros estáis haciendo? Hombre, es complicado, sobre todo la historia que tiene nuestro artículo, nuestro producto, que siempre se ha visto en los stands de los grandes supermercados en un plástico, ¿no? Pero nosotros ya llevamos desde el año 2018, hemos lanzado líneas de productos al mercado con materiales de origen renovable como el papel craft, ¿no? Por ejemplo, y plásticos producidos a partir de materias primas de origen vegetal, para sustituir materiales de plástico derivados del aceite. En nuestro caso, el papel ha sido elegido como el principal material alternativo, ¿no? Ya que es un material ampliamente reciclado en muchos países y proviene de un recurso renovable. Y si accidentalmente se dispersa en el medio ambiente, contamos que el papel es biodegradable más o menos en 2 o 3 meses, con lo cual no presentaría ningún problema al medio ambiente. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas. Voy a ir dando paso, si os parece, vamos a ir comentándolas. En principio, algunas están dirigidas a alguno de los ponentes y en otros casos probablemente podamos comentarlas entre todos y aportar cada uno una perspectiva, un punto de vista que enriquezca la respuesta y la solución a lo que se plantea. En primer lugar, nos llega una pregunta de Manuel, que va dirigida al consejero a Miquel Irujo y dice... suena muy bien lo de la eficiencia energética, pero a veces podemos llegar a pensar que es una utopía. ¿Cuál es la previsión de eficiencia energética para Navarra a corto, medio o largo plazo? Bueno, Miquel, no sé qué podemos responder a este respecto, si hay una previsión o por lo menos podemos dar alguna pista al respecto. Sí, las pistas son varias y muchas. Es verdad que todos, y cuando digo todos, no solo Navarra, estamos trabajando en lo que ya se llama la calculadora energética, porque nos enfrentamos a un reto legal, digamos, de reducción de emisiones y utilización de energías renovables al año 2030. Es una vinculación legal, ese 36%. Aquí en Navarra hemos sido más ambiciosos. Pero por otro lado también es cierto que, si bien se han dado pasos agigantados en cuanto a renovables, sobre todo hace unos años, antes de este último parón, que empezamos a recuperar otra vez, mayormente eólica y fotovoltaica, también es cierto que donde sí que ha habido un parón, ya sabemos, con el famoso impuesto al sol y otras, etcétera, es del autoconsumo. El autoconsumo sigue siendo algo muy, muy marginal. En Navarra, en todos los sitios del conjunto del Estado, el año pasado supuso 11 megas. Eso, para hacernos una idea, es lo que pueden producir 2 torres, digamos, de última generación, 2 torres eólicas de última generación. Eso es todo el autoconsumo. Nuestras previsiones es precisamente por todas las ayudas que hemos mencionado, por promocionar también proyectos faro, digamos, porque aquí no solo hay un componente de ayudas y de incentivos fiscales. Los incentivos fiscales, comunidades energéticas y tal, ahí hay mucho por explorar y tenemos una gran fe que esto, apoyándonos entre otros en el sector financiero, pues seamos capaces de promocionar de una manera eficiente. Pues produzcan que esos 11 megas podamos incrementar desde luego un mínimo por 10 de aquí a pocos años. Es difícil responder ahora con cifras. Estamos en un momento todos en todo el continente en el que el reto es mayúsculo. Yo creo que ahí el Next Generation ha supuesto un antes y un después en el sentido de que nos está haciendo acelerar a todos. Insisto, tenemos que reducir el consumo de energías fósiles, tenemos que llegar a esos compromisos, pero hoy por hoy la fuente
fuente, digamos, de energía renovable que tenemos encima de la mesa es la que es eólicas, fotovoltaicas, hidráulica y donde puedan usar más y otros tipos de fuerza. Entonces, la respuesta, calculadora, estamos en ellos, no solo aquí, la propia Unión Europea. Es difícil ahora hacer una estimación porque no es solo decir consumimos menos fósiles y esta es la cantidad, digamos, de energía bruta que tenemos que producir en renovables, sino que también hay que cuantificar ese proceso de electrificación al que se va a someter, digamos, toda la sociedad. Movilidad eléctrica lo tenemos todos en la cabeza. Coche eléctrico va a ser una realidad que de momento es muy marginal a 30 millones de vehículos en el 2030, pero también en todo lo que es esa política vivienda, etcétera. Entonces, no voy a responder con números, algo ya adelantado. Sí que tenemos un balance energético anual en el que sigue mostrando un crecimiento sostenido, no anual, pero sí sostenido, de la eólica y fotovoltaica en Navarra, que el año 2019 llegó a abarcar casi el 24% de la producción total. Y el autoconsumo, que es nuestra gran piedra de batalla. Recordemos que hasta el año pasado prácticamente no se ha podido volver a empezar a lanzar como política, pues de esos 11 megas obviamente es nuestro reto alcanzar una cifra infinitamente superior, mediante ayudas y medidas fiscales, como he dicho, y digitalización, no se nos olvide. Perfecto, Miquel, anotado. Vamos con otra pregunta. Nos llega de Leire y dice: ¿qué consejos les darían a las pequeñas y medianas empresas como la mía, perteneciente al sector agroalimentario, que tienen interés en sumarse al carro energético, pero no cuentan con el apoyo, la información y ayudas económicas necesarias o suficientes para llevarlo a cabo? No sé si quizá podemos hacer una ronda. Elías Gómez, responsable de soluciones sostenibles de BBVA España. ¿Quieres responderle a esta persona? La verdad es que es toda una muy buena pregunta y además que creo que tiene un buen diagnóstico, hablando desde un punto de vista médico. Yo creo que lo primero que trataría de hacer, y lo ha comentado también yo creo que Javier, es hacer un diagnóstico, hacer un levantamiento de la situación energética de su empresa. Yo creo que al final esto es como el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas al médico. Lo primero que te hace el médico es hazte un análisis. El análisis es cómo estás del colesterol, cómo están tus defensas, etcétera. Yo creo que eso es un poco algo que en términos de coste no es excesivamente grande. Fijaros, yo pondría aquí el caso que nosotros a través de respondiendo a un pequeño cuestionario hacemos ese prediagnóstico, ¿vale? Es un poco tal, pero un poco yendo más allá, puedes incorporar esa auditoría, hacer un levantamiento de tu situación energética. Y con eso ya yo creo que te permite establecer un primer foco de dónde estás. Oye, ¿cuáles son las medidas que ahí aparecen? Incluso con nosotros podríamos buscar, oye, cuáles son de una inversión mayor, una inversión menor, es decir, hacer una situación de rankinización. Y una vez que está eso, pues yo creo que aquí lo importante es decir, poner en contexto con empresas especialistas para hacer, oye, realmente cómo eso de beneficioso va a ser el cambio o la acción al respecto. Buscar una financiación y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que hay un dato que yo siempre pongo en la mesa. El año pasado, a nivel estatal, se movilizaron cerca de 900 millones para medidas de, llamémosle eficiencia energética, que engloba como 4 patas: rehabilitación, recargas renovables y la otra, de alguna forma 4 medidas de un importe casi 900 millones que permiten un poco incluso incorporar proyectos que a lo mejor en un primer momento piensas que no, pero tienen cabida dentro de esa subvención. Entonces, yo creo que a día de hoy hay una oportunidad y lo importante es un poco levantar el diagnóstico, que me parece que es la mejor medida para conocer cuál es la situación de la empresa. Perfecto. Para empezar puede servir, ¿eh? No sé si queréis añadir algo más. Tengo una pregunta que va dirigida a Javier López. Perdona, Belén, solo que está, no voy a decir nada que no esté en la página web de gobierno, pero obviamente que llame a la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos. Hay un servicio de eficiencia energética, es el 848-427368. 848-427368. Yo creo que ahí le podrán informar, porque lo hacemos diariamente, sobre precisamente las cuestiones que detallaban la pregunta. Muy bien, fundamental. Esta vía abierta por parte de la Administración para información y canales de solución en torno a la eficiencia energética. Digo que tengo una pregunta que va dirigida tanto a Javier López de Greentech como a Javier Apezechea de Sofidel, y es una pregunta que yo creo que es muy interesante. Dice Raúl: me ha gustado mucho los casos de éxitos, pero a veces aprendemos más de las complicaciones, de los retos o de las cosas que no nos salen bien. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se les plantearon tanto a Javier López como a Javier Apezechea en el camino a ese éxito?
Bueno, pues si quieres empiezo yo. Venga, adelante, Javier López, desde Greentech. Bueno, nosotros la primera dificultad que tuvimos fue que o sea, el aprender cómo gestionar los procedimientos gubernamentales, es decir, como ha dicho Miquel, hay un departamento, el S3, está el 4.0, quiero decir, Navarra tiene unos organismos que ayudan en la eficiencia energética y ayudan a gestionar esto, pero es importante aprender a cómo gestionarlo, es decir, hay un procedimiento porque hay que saber cómo primero documentar la información y presentar todo. En cuanto a las dificultades técnicas en los proyectos, pues todas las que nos podemos imaginar. O sea, el proyecto que llevamos en cuanto al ahorro de agua fue un proyecto pionero a nivel mundial en esta solución. Por lo tanto, tuvimos todo tipo de retos de, pues bueno, como por ejemplo, cómo reutilizar el agua, qué depósitos utilizar, qué sondas utilizar. Pero bueno, al final somos ingenieros, entonces los ingenieros nos identificamos por utilizar el ingenio y solucionar los problemas y acometer pues bueno, estos problemas como si fueran retos. Y luego en el tema de, por ejemplo, el energético, sí que es verdad que hemos tenido que solventar algunos escollos con las distribuidoras. Es decir, actualmente en Navarra se pueden hacer proyectos de autoconsumo o se pueden también hacer proyectos de digitalización de consumos, pero las redes distribuidoras no siempre van a la velocidad que las empresas queremos, sobre todo las pymes, ¿no? Porque nosotros vamos a una velocidad y a veces las redes distribuidoras van a otra completamente distinta. Entonces, quizás son los retos que nos hemos encontrado. En un caso, aprender cómo funciona la administración y en otro, adecuarnos un poco a la velocidad de las distribuidoras. Muy bien. Javier Apezechea, ¿con qué retos habéis tenido que pelearos en ese camino hacia el éxito? Hombre, en primer lugar, el problema nuestro es vender la sostenibilidad al mercado, sobre todo en un producto que es muy sensible al precio como el nuestro, es un gran consumible, ¿no? Entonces, primeramente yo lo definiría brevemente en que hay que convencer que debemos hacer un mercado sostenible, que debemos hacer un futuro sostenible. Eso es todo y que la gente lo sepa comprar, claro está. Bueno, desde luego, lo uno sin lo otro no funciona. Una pregunta de José Luis. Dice, ¿qué perspectivas tiene el H2 verde en la industria como energía que ayude a la descarbonización? ¿Qué podemos decirle a José Luis? Es una pregunta quizás para Miquel. Yo creo que sí, es un poquito ya para nota. Veis que vamos subiendo ya de nivel. No sé qué podemos decirle. ¿Puedes repetir, Belén, por favor? Verde. Sí, dice que qué perspectivas tiene el H2 verde en la industria como energía que ayude a la descarbonización. Vale, bueno, pues el hidrógeno es una de las de los grandes retos. Quiero decir, va a tener el papel especialmente en la industria. Eso es lo que ahora mismo nos indican. Sabéis que esto, la verdad es que la historia del hidrógeno está cambiando casi por semanas. Y lo digo literalmente porque de ser algo, yo hoy en 3 meses llevo, digamos, en esta nueva responsabilidad y no me atrevo a decir en cuánto, pero los electrolizadores han bajado de precio ya. Cada reunión que hemos mantenido de un mes a otro siguen, digamos, siendo cada vez más competitivos en el mercado. Es un ejemplo de lo que está cambiando esto de manera galopante. También es cierto que al más o menos prometer que uno de los PERTEs pues, era de hidrógeno, también eso ha generado pues, más movimiento, digamos, en el mercado, más proyectos y más previsibilidad de inversión. O sea, el hidrógeno verde tiene el hándicap de que no se puede canalizar por el actual gas ciudad, quiero decir, eso tiene pues, un hándicap importante y por eso de ahí se ve que la salida puede ser muy industrial, tener una fuente de energía renovable muy cerca de donde está el centro, digamos, de producción de hidrógeno y bueno, por eso hace falta industrial. ¿Por qué? Porque una gran industria, o sea, aquí estaríamos hablando de industrias que tienen un consumo muy elevado, por eso como gobierno hemos presentado un proyecto sobre la ciudad agroalimentaria de Tudela, en el cual tenga un consumo energético muy elevado que pueda hacer rentable la producción de hidrógeno. Insisto, la producción requiere una producción cerca de energía renovable, mayormente fotovoltaica, para construir, digamos, esta planta que a su vez produzca hidrógeno. Con lo cual, esa complejidad tiene ahí. Transportar el hidrógeno de momento es caro o hay que construir un hidroducto, con lo cual sí que se estima que hoy por hoy la apuesta más firme es por ponerlo cerca de zonas industriales
cuya producción energética sea muy elevada. Y a partir de ahí, como digo, es que mes a mes están bajando los costes de inversión que se están barajando. Pero bueno, sonó por ahí que venían 1.500 millones de euros de inversión, no lo puedo confirmar, pero es un poco el rumor que venía dentro de los fondos Next Generation. Pues solo esto en inversión pública, imagínense lo que puede apalancar en inversión privada. O sea que la perspectiva es muy prometedora. Muy prometedora. Perfecto. Hay una pregunta que quizá de algo más práctico, como era esto último que nos planteaban, a algo más amplio, ¿verdad? Y tiene que ver con una perspectiva general, incluso global. Nos dice Esther, ¿cómo valoran los ponentes el hecho de que hasta hace año y medio aproximadamente la reducción de emisiones de gases y la reducción del calentamiento eran una prioridad que ha quedado a día de hoy sepultada por la pandemia y la contaminación añadida que el COVID ha traído consigo? A mí me gustaría que quizá hagamos una ronda, ¿no? Porque esta pregunta sí que plantea o pone el dedo en la llaga, ¿no? De algo que también estamos viviendo a día de hoy. Venga, Elías Gómez. Venga, pues yo en principio daría que incluso lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo. Mi impresión es que de alguna forma yo creo que hay una sensación de acción en el sentido de que la pandemia ha generado un problema y debemos revertirlo. Y revertirlo, evidentemente, la pandemia es una cosa, pero hay detrás todo lo que sería el cambio climático, que es un poco también mucho de la originación de estas situaciones. Entonces, yo creo que lo que se está viviendo, y yo creo que con toda esa movilización que comentaba el consejero Miquel y todo lo que han hablado los ponentes, yo creo que al contrario se está produciendo una demanda cada vez más incipiente. Y como digo, fíjate, un detalle que me parece relevante en esto es nosotros estamos visualizando que ya no solo son las grandes corporaciones las que están preocupándose por la disminución de la huella de carbono, es decir, están exigiendo a su cadena de proveedores toda esa foto de su huella energética, ¿de acuerdo? Entonces, ya no es una selección de proveedores por cuál es el más barato que te ofrece un producto, sino es cuál es el impacto que tiene por realizar ese producto. Entonces, yo creo que se está produciendo una bajada muy acelerada de esa situación y yo creo que en los próximos años también es verdad que yo creo que la estructuración y, por ejemplo, la taxonomía que ha sacado Europa para exigir cada vez más una calificación sostenible va a dar mucha más fuerza en los próximos años a estos objetivos. Javier López, de GreenTech, ¿cuál es la perspectiva que aportas tú a esta situación, ¿no?, que vivimos? Sí. A ver, yo pienso que estoy de acuerdo con Elías. Yo creo que se está acelerando. Yo estudié ingeniería eléctrica desde el inicio por el tema del impacto medioambiental. Pensaba que me iba a dedicar a montar molinos por el mundo. O sea, esa fue un poco el origen. Luego, al final, pues la vida te va modificando todo y al final acabas donde acabas. En este caso, nosotros creemos que sí que se está haciendo mucho, que se está avanzando bastante. Quizás queremos más. Quizás ahora, mira, ya que estamos en esta situación, creo que se puede hacer más. Se está haciendo mucho con la eficiencia energética, se está hablando con muchos temas de ahorros. Pero quizás hay otro tema importante y es el ahorro de agua. Es decir, el ahorro de agua es algo que es necesario. La economía circular relacionada con el agua, que es lo que nosotros también fomentamos muchísimo, es quizás algo que está todavía por explorar y que se tiene que trabajar más. Pero estoy de acuerdo con Elías, se está haciendo cada vez más esfuerzos por parte de las organizaciones, tanto en Europa como en España, en Navarra también, y creo que no se ha dejado atrás, que está en boca de todo el mundo. Javier Apezechea, punto de vista. Bueno, nosotros básicamente lo que apuntamos es a 3 vías importantes, en principio, a reducir básicamente el uso de los plásticos, que hoy en día está en boca de todos. Desde el año 2013 nosotros estamos reduciendo casi un 20% el consumo de plástico y el objetivo que tenemos es llegar al 2030 con una reducción de un 50% del consumo de plástico. Vía utilizando menor espesor en nuestros plásticos y acompañado de un plan también para primar el uso del papel, ¿no?, como he dicho antes. Por supuesto, hay que hablar de reducción de emisiones, ¿no? Una reducción de emisiones y al hilo de lo que ha dicho Elías, nosotros tenemos un compromiso por parte de nuestros proveedores de que cuiden sus procesos productivos y un compromiso al mismo tiempo de bajar la reducción de emisiones. O sea, ellos tienen que bajar la reducción de emisiones. Y por nuestra parte, contamos con un objetivo importante de disminuir un 24% las toneladas
para el año 2030. ¿Cómo va a ser esto? Pues a base de grandes inversiones y sobre todo en unas inversiones en maquinaria eficiente y productiva. Y la tercera vía que vemos, bueno, estamos empezando, hemos iniciado, participamos de la mano de AIN un poco también en el proyecto del hidrógeno verde que, como antes habéis comentado, ¿no? Estas son las líneas o las que vamos a trabajar en los próximos años. Perfecto, Javier. Quizá Miquel Irujo puede cerrar el comentario sobre esta preocupación, ¿no?, que ponía de relieve esta persona que planteaba si la crisis del COVID ha traído bueno, una mayor contaminación que quizá puede servir para tomar ahora mismo carrerilla, ¿no?, y avanzar hacia esa eficiencia energética deseada. Yo, más que nada, y además a modo de casi como conclusión, como me dices, quiero decir que ya sabéis que a nivel institucional, digamos, hay dos tipos, muchos más, pero resumiendo, hay planes, los cuales, francamente, si se incumplen, pues has incumplido el plan y tienes una responsabilidad política, pero luego hay un marco normativo. Cuando estamos diciendo que los objetivos para el 2030 son vinculantes, es porque si no se cumplen, puede acarrear y acarrearán, porque si no se cumplen es porque no se ha cumplido un marco normativo europeo y puede acarrear sanciones. Quiero decir, la obligación que tenemos 2030 no es solo una aspiración, eso ya pasó hace tiempo que ha pasado a segundo plano, sigue siendo lo primero, pero tenemos un marco normativo con unos objetivos vinculantes para todos los Estados miembros que puede generar responsabilidad más allá del 2031, multas, sanciones y otras medidas que puede aplicar en Europea, etcétera, etcétera. Quiero decir, eso lo primero que hay que dejar muy claro, por eso tenemos que hacer este esfuerzo. Las administraciones públicas, no solo por un anhelo ideológico de un mundo sostenible, sino porque tenemos una obligación legal. Ojo, las administraciones públicas y toda la sociedad en su conjunto. Entonces, mensaje sí que lo quería dejar claro, porque la pandemia, hombre, en algunos supuestos, desde luego, ha incrementado el uso o el mal uso, digamos, de productos pues, tipo plástico, etcétera. Por otro lado, es cierto que a nivel de emisiones, pues claro, el parón, digamos, industrial que se produjo durante el año pasado unos meses, que no es en absoluto positivo, pero sí es cierto que ya sabemos que redujo también el número de emisiones, etcétera. Sí que produjo un cambio, digamos, de hábitos, menor circulación, pues hubo una serie de consumos, digamos, de emisiones que... Entonces, esperemos aprender también de diferentes hábitos de consumo que hemos tenido como sociedad. Esto sí que es una reflexión más filosófica, si me permitís, pero eso es lo que tal vez deberíamos de aprender, tal vez luego también para implementar una serie de normativa o cuando ya empecemos a hablar de desescalada, que yo creo que empezamos a hablar rápido, si queremos ser optimistas de una vez, pues ese es el aspecto que nos invita a pensar. La pandemia ha afectado al medio ambiente de una manera clara, o sea, que tiene una motivación, digamos, medioambiental, y en aquellos países donde no solo el sistema sanitario, sino el nivel de polución, de contaminación atmosférica es mayor, se ha padecido mucho más, como lo estamos viendo ahora en algún país concreto de Asia. Entonces, sí que está relacionado salud con medio ambiente, y lo dejo ahí, es una obligación legal, es una vinculación legal que tenemos todos los europeos. Esto no se puede mirar, con perdón, pero no se puede mirar solo un gobierno y decir tú tienes que cumplir, es una obligación de todos. Va más allá de cualquier frontera, de cualquier etiqueta y de cualquier límite. Exactamente, esto es una cuestión planetaria. Miquel, yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Como decías, igual a modo de conclusión, porque sí que me gustaría en los 4 o 5 minutos que nos quedan preguntarles también al resto de los invitados cuál sería quizá, dentro de su experiencia, hablando de eficiencia energética, de sus carreras profesionales, de todo lo que han visto y vivido, cuál sería el principal aprendizaje. Resumido así como en un minuto, ¿con qué te quedarías, Javier López, de GreenTech? El principal aprendizaje, yo estuve 5 años viviendo en Perú, trabajando para industria alimentaria. Nuestro core, de hecho, en GreenTech es la industria alimentaria, tanto en lácteos como en cualquiera de los vegetales preciosos y buenísimos que produce Navarra. Y quizás lo que más me impactó es el consumo de energía y agua. En Navarra tenemos instalaciones que no son mucho mejores de lo que hay por el resto del mundo. Creo que el margen de mejora es brutal. Tenemos que hacer una transición a cambio, pero les tenemos que ayudar a las empresas. Las empresas necesitan ayuda y necesitan que tengan esta motivación y estos incentivos para poder hacer la transición, porque hay 4.750 empresas
que generan el 32% del PIB industrial en la alimentación en Navarra, pero no todas ellas son, yo qué sé, Congelados de Navarra o Virto, ¿no? Que son importantísimas para la economía, pero que hay muchísimas otras pymes que sobreviven con 10, 15, 20 empleados, ¿no? Y que facturan 5, 10, 20 millones de euros y que necesitan ayuda, que no pueden tener todos los días la cabeza en el ahorro, sino que la tienen todo el día en la producción. Y quizás lo que sí que veo es que se puede ahorrar mucho en el foco, sobre todo energético y de consumo de agua, que se puede hacer mucho en la industria alimentaria. Quizás es lo que más me ha llamado la atención. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Anotamos también ese aprendizaje. Javier Apezechea, no sé, ¿cuál sería esa clave, ¿no?, con la que te quedas de todo lo que has visto y de tu trayectoria y de las trayectorias próximas? Hombre, la experiencia la estamos viendo ahora, ¿no? La experiencia es que la verdad es que nos está costando mucho transmitir al mercado, ¿no?, esta política sostenible, ¿no? Repito, ¿no?, nuestro producto es muy complicado para esto, pero lo que está claro es que ahora mismo hay un tren, ¿no?, un tren que se llama de la sostenibilidad, y hay que subirse a este tren. Y la experiencia fundamental es que la empresa que no se suba a este tren, estoy convencido que automáticamente quedará al margen del mercado. Por eso yo animo, es un esfuerzo económico, sobre todo a nivel privado, es un gran esfuerzo, cambio de maquinaria, cambio de política, etcétera, pero convencido, el que no se suba quedará fuera del mercado. Gracias, Javier. Elías Gómez, responsable de soluciones sostenibles de BBVA España. Última clave, última reflexión. Yo diría formación. Yo creo que necesitamos generar un formato de diálogo, igual que hablamos, y permíteme la expresión, de euros. El mundo de la sostenibilidad tenemos que empezar a establecer un diálogo bastante normalizado. Yo creo que en el momento, esto pasa, yo siempre pongo el ejemplo de los niños, en el momento que empiezan, lo primero es aprender a leer. Pero hay que empezar a crear una base, no digo buena, en el sentido de que tengan los ciertos elementos básicos, la sociedad, y digo la sociedad, para que ese diálogo en estos temas que parecen nuevos se convierta en algo normalizado. Porque si no, al final hablamos de términos que a veces son demasiado técnicos y alguien que le hablas demasiado técnico echa para atrás. Entonces, yo creo que tenemos que intentar incorporar ese lenguaje, que es un poco el lenguaje que es lo retador, que a veces yo creo que es hasta bonito, cómo convertir ese lenguaje del hidrógeno en un lenguaje que la gente entienda. En el momento que consigamos esa naturalidad en el discurso, la sociedad lo va a incorporar como un ADN propio, porque lo ha visto y lo necesita. Pero tenemos que trabajar mucho todos los estamentos, desde la administración, las empresas y los propios ciudadanos, en generar un diálogo fluido con la sostenibilidad. En el momento que generemos esa mezcla de forma natural, conseguiremos que, pues como el niño, una vez que aprende ya lee, escribe, hace todo. Yo creo que es un poco esa reflexión. Sí, y yo creo que lo habéis hecho posible también en este encuentro, en este breve espacio de 1 hora aproximadamente en la que hemos podido reflexionar, aportar claves, espero que así haya sido, y dar también pistas, ¿no?, hacia la eficiencia energética desde vuestras perspectivas y desde vuestros respectivos ámbitos, ¿no? Nuestro objetivo era ese, era aportar claves y poner un poquito de luz en este tema que es más que necesario, como hemos dicho, también es una oportunidad para las empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miquel Irujo, consejero del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. Gracias, Miquel, por tu tiempo y por tu perspectiva. Gracias. A vosotros. Gracias. Nos ha acompañado también Elías Gómez, responsable de Soluciones Sostenibles de BBVA España. Elías, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la organización y por tu gestión de la misma, que ha sido muy, muy fluido y muy agradable. Lo habéis hecho vosotros posible, como han hecho posible que conozcamos casos de éxito. Javier López, cofundador y CEO de GreenTech. Javier, a seguir con los éxitos, y muchas gracias también. Gracias a ti, a todo tu equipo, al BBVA, al Diario de Navarra y bueno, a todos los que están aquí con nosotros dando esta charla, que es muy interesante. Gracias a todos. Y el otro caso de éxito lo ha aportado Javier Apezechea, director de operaciones de Sofidel. Javier, hemos aprendido mucho también con tu aportación. Muchísimas gracias. Gracias y un placer haber compartido este tiempo con todos vosotros.
Ha sido un placer compartir el tiempo con vosotros, con ustedes y también, por supuesto, con todos los que nos han acompañado, nos habéis acompañado a través del online. Aquí estaremos para las próximas ocasiones que tengamos de charlar en torno a un tema tan necesario y tan importante como la eficiencia energética. Gracias y buenos días.